que bueno, se dio el 17 de marzo, así que desde ese momento que estamos, o el Consejo Municipal está programando esta actividad. Les voy a pedir un fuerte aplauso para José María Canelo, Guillermo Lucero, Sergio Espada, Jorge Medina, Juan Carlos Manabela, y a la memoria de Pedro Fratani, todos ellos excombatientes, veteranos, héroes de Malvinas, a quienes, bueno, les pido el reconocimiento porque todos ellos son firmatenses y se merecen este día. Daniel Ianni nació en Firmat el 30 de marzo de 1962. Realizó sus estudios primarios en la Escuela Sarmiento y los secundarios en la Escuela Técnica. A sus 20 años le tocó servir a la patria y hoy viene a contarnos su historia, lo que sabemos que para él no es nada sencillo. Pido un fuerte aplauso para nuestro héroe, para Daniel Ianni. Daniel, ahora sí el micrófono todo tuyo. Bueno, gracias Pablo. Buenas noches a todos, permítanme agradecerles. ¿Se escucha bien? Ahí está. Permítanme agradecerles a todos, al Consejo Municipal, a los que me han convocado para esta charla, a las instituciones educativas y a la gente que se ha llegado. Bien lo dijo Pablo, hoy no es un día cualquiera en la cronología de la Guerra de Malvinas, porque hace 40 años atrás, un día como hoy, terminaba la Guerra de Malvinas, y terminaba la Guerra de Malvinas y empezaba quizás otra guerra, la posguerra. Empezaba la malvinización, podríamos decir, que es un poco lo que estamos haciendo ahora, lo que vamos a intentar hacer ahora. Ustedes han venido aquí, están aquí para escuchar mi experiencia de lo que yo viví en Malvinas. Yo no les voy a contar ni de más ni de menos, les voy a contar lo que yo viví, lo que yo vi y lo que yo viví en el tiempo que me tocó estar en la Guerra de Malvinas. Así que seguramente ustedes han escuchado, año tras año, escuchan reportajes, notas, testimonios, hay documentales, si uno se pone a buscar por YouTube se va a encontrar con infinidad de material. Y a medida que pasan los años, mucha más gente se anima a hablar, mucho más excombatientes, mucho más oficiales, suboficiales, soldados, se animan a hablar de este tema. Y un poco lo que hay que hacer es malvinizar, justamente. Lo que estamos haciendo ahora, no estamos haciendo otra cosa, ni más ni menos que mantener viva la llama del recuerdo de lo que fue la Guerra de Malvinas. Y también en honor, por supuesto, a los 647 combatientes que lamentablemente no tuvieron la suerte de volver. En cierta medida lo que estamos haciendo también es homenajearlos a ellos. Bueno, mi historia con Malvinas, mi derrotero, digamos así, todo comienza un 1 de octubre de 1981, cuando me incorporo al servicio militar obligatorio, cuando se hace el sorteo para ver a quién se salvaba, quién iba al ejército, quién iba a la Fuerza Aérea, quién iba a la Armada. Cuando yo hablo de la Armada, estoy hablando de la Marina, ¿no? Generalmente cuando hablamos de la Armada, hablamos de lo que comúnmente se conoce como la Marina. Yo salgo sorteado con el número 915. Los números altos correspondía a la Armada. Así que con ese número me iba de cabeza al servicio militar. Pasamos por la revisación médica en Rosario, en el batallón de comunicaciones 121, ahí en la zona sur de Rosario, y bueno, había que esperar después la incorporación, y el primero de octubre de 1981 me incorporo.
Yo en ese momento no lo sabía, pero bueno, me tocó lo que es la Infantería de Marina. Y el primer destino fue un centro de incorporación y formación de la Infantería de Marina en Pereira Iraola, que es una estación que está cercano a La Plata, entre Buenos Aires y La Plata, por el ferrocarril Roca. Ahí hay un centro, que no sé si todavía está o no está, porque ha habido muchos cambios en estos 40 años, pero era un centro de formación, de incorporación y formación de la Infantería de Marina. Ahí hicimos los primeros 45 días de instrucción y después nos fueron distribuyendo en los distintos batallones de la Infantería de Marina. Y en el caso particular mío, me tocó, mejor dicho, caer en el BIN 3, el Batallón de Infantería de Marina 3, que tenía su base en La Plata, en la ciudad de La Plata. Así que prácticamente yo pasé de ahí, de Pereira Iraola a La Plata, me quedé ahí, digamos, en la zona, ¿no? Ese batallón, el BIN 3, ya desde hace unos cuantos años no está más en La Plata, está en Zárate, fue trasladado a Zárate. Pero en ese momento la base estaba en La Plata. Bueno, ahí comenzamos con todo lo que sea el servicio militar, se sabe cómo es, ¿no es cierto? Las instrucciones militares, todo lo que tenga que ver con los ejercicios de combate y demás, pero acá debo aclarar que yo estaba haciendo el servicio en un batallón que tenía un régimen bastante liviano comparado con otros cuarteles y batallones de la Infantería de Marina. Para que tengan una idea, el régimen era de 6 de la mañana a 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, aquel que vivía en La Plata o que vivía en Buenos Aires o que tenía familiares, se podían tranquilamente ir a su casa y volvía al día después. Yo, como no tenía dónde quedarme, lógicamente tenía que volver siempre ahí al cuartel. Así que ese era mi colimba, digamos, ¿no? Bastante, si se quiere, bastante light. Pero llegó el mes de marzo, y por allá por mediados de marzo, si mal no recuerdo, creo que el 19 de marzo, bueno, más o menos, mediados de marzo, se desata un conflicto que en realidad no hizo más que encender la mecha anticipada del operativo Malvinas. El conflicto se desata porque un empresario argentino que vive actualmente, está radicado en Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires, Constantino Davidov, firma un contrato con unas firmas inglesas para desmantelar factorías balleneras en Georgias del Sur, más precisamente en Puerto Ley, en Georgias del Sur. Ustedes saben que Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur son las tres islas que reclama Argentina, que Argentina reclama su soberanía, ¿no? No solamente es Malvinas, sino que también incluye Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Eso fue a mediados de marzo del 82. Bueno, yo me enteraba de todo esto, nos enteramos, mejor dicho, de todo esto, porque lógicamente uno escuchaba radio, teníamos mediodía libre, así que yo leía los diarios, compraba los diarios, leía los diarios, así que estaba enterado de lo que más o menos venía pasando. Y se empezó un poco a caldear lo que se dice al ambiente, ¿no? Pero nosotros nada, no sabíamos absolutamente nada, nadie hablaba del tema, uno se enteraba por lo que uno se iba informando. Y fueron transcurriendo esos días hasta que llegamos al 30 de marzo. Y el 30 de marzo, que es un día que en el caso mío tiene un doble significado, porque es el día de mi cumpleaños, por un lado, y también de Leonel, que cumplimos el mismo día. Pero ese día, el 30 de marzo, y esto se los comento porque tiene mucho que ver con lo que pasó después. En Buenos Aires, en Plaza de Mayo más precisamente, hubo una gran manifestación contra el gobierno de facto, el gobierno militar,
que en ese momento el presidente era Leopoldo Fortunato Galtieri, el teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri. Galtieri había asumido el 23 de diciembre de 1981, cuando derrocó en un golpe interno de las Fuerzas Armadas, derrocó al teniente general Roberto Eduardo Viola. Así que ese 30 de marzo, que creo que fue una de las primeras manifestaciones que hubo contra el gobierno, porque claro, el gobierno ya estaba en una crisis. Y hubo una manifestación que inclusive no sé si no llegó a haber algún muerto ahí en esa manifestación ahí en la Plaza de Mayo en Buenos Aires. 30 de marzo. 3 días después, 2 de abril, el pueblo argentino, y por supuesto nosotros que estábamos en La Plata, en el cuartel, ¿no? El pueblo argentino se desayuna con que Argentina había recuperado las Islas Malvinas después de 149 años. Y esa misma Plaza de Mayo, que 3 días antes había sido testigo de una batalla campal, fue una fiesta total. Ese 2 de abril fue una fiesta total, balcones embanderados, autos, las banderitas, las Malvinas son argentinas. Bueno, el presidente que da un discurso, ese mismo 2 de abril, bueno, el asunto es qué iba a pasar después. Yo vengo acá a firmar, a ver a mis padres, que yo soy hijo único, así que me hice una escapada. En realidad no podía alejarme mucho porque teníamos que permanecer dentro de un radio de 60 kilómetros, pero yo me vine acá. Estuve el sábado 3 de abril aquí en Firmat y el domingo vuelvo para Buenos Aires para irme a La Plata. Y bueno, era todo una alegría total, se había recuperado las Malvinas. Pero claro, ya se había desatado el conflicto. Me quedó por decir algo. Cuando Constantino Davidó, este empresario argentino, firma ese contrato para desmantelar las factorías balleneras en Puerto Ley, contrata un buque de la Armada, un buque mercante de la Armada, que creo que si la memoria no me falla es el Bahía Buen Suceso, me parece, que era así se llamaba el barco. Y van 41 operarios a Puerto Ley, a Georgias del Sur, pero dentro de ese plantel también iban infantes de marina. Iban un grupo llamado Lagartos, que eran comandos de la infantería de marina, que estaba al comando o al mando de una persona, de un capitán, que después se habló mucho de él después del 83 por otras circunstancias, que era el capitán Alfredo Astiz. Después se habló mucho de él por el tema de lo que había actuado en la subversión, por el tema de era un capitán de la Escuela de Mecánica de la Armada, pero bueno, yo simplemente se los comento simplemente por ubicar quién era el que comandaba esos infantes que desembarcaron ahí en Puerto Ley. E izaron la bandera argentina, porque ahí en realidad, por eso decía que este problema con estos operarios, porque claro, los ingleses reaccionaron, izan la bandera, los ingleses lógicamente reaccionaron. Y entonces por eso se adelanta el operativo Malvinas, que después se pasó a llamar Operativo Rosario, pero se adelantó para el 2 de abril, para que Argentina tomara, que en realidad iba a ser el 1 de abril, pero las condiciones climáticas no lo permitieron para desembarcar, y entonces tuvieron que desembarcar el 2 de abril, y bueno, pasó después lo que pasó. La idea era no ocasionarle ningún daño al enemigo, a los ingleses, tomar las islas y dejar una pequeña guarnición o policía militarizada, si así podríamos llamarlo,
y negociar. Eso era la idea, es decir, todo esto uno se entera después, se enteró después leyendo libros y demás, ¿no es cierto? Bueno, pero pasó que el gobierno militar empezó a mandar soldados a Malvinas. Y llegamos al 10 de abril. Y el 10 pero a todo esto nosotros nadie nos comentaba nada, nadie nos decía nada, no sabíamos qué iba a pasar, si teníamos que ir, si no teníamos que ir. Y llegamos al 10 de abril, que era un día sábado. Y ese día, el presidente Galtieri vuelve a dar un discurso, una multitud de vuelta en la plaza, y es el famoso discurso donde no tiene entre comillas, no tiene la mejor idea que decir la famosa frase: si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Y yo creo ahora, a 40 años, y por lo que uno ha leído después y demás, que creo que ese día, ese 10 de abril, un poco se echaba la suerte de lo que iba a ser, lo que iba a pasar después en Malvinas. Pero bueno, se empezó a mandar gente, y nosotros ese mismo 10 de abril hacemos el primer movimiento, era un día sábado, hacemos el primer movimiento que nos salimos de La Plata, nos enteramos que íbamos a Río Grande cuando ya estábamos en unos micros que nos llevaron a la base aérea del Palomar. Ahí nos enteramos que íbamos a ir a Río Grande como primer paso, primer destino, día sábado. Psicológicamente, un sábado al atardecer, al anochecer, cuando la ciudad se prepara para seguir su ritmo, para seguir su... Nosotros partíamos, lo que en ese momento no lo sabíamos, pero partíamos para la guerra. Ese sábado 10 de abril. Llegamos a la base aérea del Palomar, y ahí tenemos el primer indicio de lo que se podía venir, porque había un despliegue de armamentos, de armas, de ametralladoras, de morteros, cajones de municiones. Había un despliegue de armamento que realmente ahí nos dimos cuenta que la cosa venía bastante brava. Yo hasta ese momento, lo más cercano que había estado de una guerra era cuando en la década del 70 uno miraba la serie Combate, una serie norteamericana que daban por televisión, así que lo más cercano que he estado de una guerra era a 2 metros del televisor mirando esa serie, pero era una serie. Pero cuando llegamos ahí al Palomar, nos dimos cuenta que la cosa ya era complicada, y debo confesar que yo sentí mucho miedo. Sentí mucho miedo porque todas esas armas que estaban ahí preparadas para embarcar no tenían otra misión que destruir, que matar. Porque en definitiva, ¿para qué sirven las ametralladoras? ¿Para qué sirve un fusil? ¿Para qué sirve? Es para matar, para destruir. Así que bueno, volamos a Río Grande, en la madrugada ya del día 11, domingo 11, volamos a Río Grande, salimos de Buenos Aires con una temperatura muy agradable, llegamos a Río Grande cualquiera sabe que Río Grande, en Tierra del Fuego, las temperaturas son muy bajas, mucho viento, y nos alojan en el Batallón de Infantería de Marina número 5, que ya ellos, los integrantes del BIN 5 ya estaban en Malvinas, ellos ya desde el día 6 de abril estaban en Malvinas. Así que a nosotros nos alojan en ese batallón, y durante una semana estuvimos haciendo instrucción ahí en el BIN 5 de Río Grande, y nos estábamos un poquito aclimatando también lo que es el frío, porque nosotros veníamos de La Plata, de Buenos Aires, con una temperatura casi primaveral todavía, en el mes de... Y en Río Grande, bueno, temperaturas muy bajas, así que estábamos aclimatándonos un poco. Al otro sábado nos trasladan a una estancia, la estancia María Betty. La estancia María Betty es una estancia muy grande, perteneciente a una de las familias
que tienen muchas hectáreas ahí en la Patagonia, que son los Menéndez Betti. En ese momento la estancia María Betti tenía los galpones de esquila más grandes de Sudamérica. Y ahí estuvimos alojados, también una semana. Y seguíamos con las instrucciones, las maniobras militares, pero tampoco se decía mucho si íbamos nosotros, si nos tocaba ir, porque también estaba la otra posibilidad. Estaba un problema con los chilenos. Y la frontera con Chile, ahí nomás. Porque Chile también era un peligro para Argentina, porque ya había estado cerca la guerra en el 78, creo que fue. Sí, bien digo. Fin del 78, había estado muy, muy cerca, por el tema del canal de Beagle. Así que no se sabía si íbamos a ir a Malvinas o íbamos a tener que cubrir ahí el tema con Chile, ¿no es cierto?, en la frontera. Pero llegó el sábado 24, otro fin de semana, otro sábado. Y de vuelta a preparar todo el equipo, los bolsones, nosotros en la Infantería de Marina teníamos unos bolsos, donde ahí ponemos todas las pertenencias. Había que preparar todo y nos llevan al aeropuerto de Río Grande, y bueno, teníamos ahí sí que volar a Malvinas, pero se desata una tormenta de nieve, llovina, nieve, así que no pudimos volar esa noche, que era el sábado 24, pero sí lo hicimos, ya con condiciones climáticas buenas, el domingo 25. El domingo 25 hicimos el vuelo en un Hércules C-130 de Río Grande a Malvinas. Así que yo llegué a Malvinas el 25 de abril. Bueno, nos alojan, mejor dicho, en Puerto Argentino, en un salón que nosotros suponemos que había sido un pub, tipo club, un pub, que los ingleses habían abandonado, porque claro, cuando Argentina tomó las islas, muchos ingleses se fueron de Malvinas. Y entonces nos alojaron ahí. El 25 de abril, como les digo. Así que bueno, ahí estuvimos. Ya el día 26 fuimos al puerto, porque ya había atracado un buque mercante, el Islas de los Estados, un buque mercante de la Armada, que traía alimentos. Entonces hubo que ir a proceder con la descarga de todo eso, lo que traía este barco, ¿no es cierto? Estuvimos esa semana haciendo ese trabajo de descarga, porque después del Isla de los Estados atracó otro buque mercante, el río Carcarañá. Estos buques que yo le estoy nombrando después fueron atacados. Después, ya cuando salieron de puerto, y ya cuando la guerra empezó, estos buques fueron atacados, inclusive con muertos de civiles, porque estos buques eran buques mercantes de la Armada, pero con civiles. Y así fue transcurriendo los primeros días, hasta que llegamos al 1 de mayo. Y el 1 de mayo, a la madrugada, 4:45 de la madrugada, fue el primer ataque de los ingleses a Puerto Argentino, más precisamente al aeropuerto. Para que tengan una idea, el aeropuerto de Puerto Argentino, del pueblo, digamos, habrá estado 5 kilómetros, más o menos. Pueden ser 5 o 6 kilómetros. Ese primer ataque del 1 de mayo, tiraron 4 bombas. Terrible. Tembló el piso. A nosotros nos dijeron alerta roja. Alerta roja significa ataque aéreo. Y tembló el piso de una manera que parecía un terremoto. Fueron 4 bombazos. Fueron aviones Vulcán
de los ingleses que volaron desde la isla Ascensión y tiraron las bombas porque el objetivo era destruir justamente la pista de aterrizaje, cosa que nunca lo lograron. En todo el tiempo que duró la guerra, nunca la pista de Puerto Argentino fue inoperable. Pero sí lograron hacer daños terribles en todo lo que es la periferia. Nosotros estábamos ahí a 5 o 6 kilómetros y realmente fueron 4 bombas terribles, terribles. Cómo tembló todo. Y bueno, ahí empezó realmente, ahí empezó la guerra de Malvinas. Porque el 2 de abril, cuando Argentina recupera las islas, los ingleses no sufrieron ninguna baja. Es decir, que en cierta medida se había cumplido con el objetivo, tomar las islas sin provocarle daños al enemigo. Tal es así que el primer caído en la guerra de Malvinas fue el capitán Pedro Giachino, un capitán de la Marina, que fue el primer caído de la guerra de Malvinas. Pero el 1 de mayo en sí empezó la guerra. Ahí empezó la guerra de Malvinas. Después sería, ese mismo 1 de mayo, los argentinos le bajan a los ingleses un avión Sea Harrier. Eso tuvimos la posibilidad de verlo porque eso fue en pleno día, a la tarde. Increíble, explotó el avión en el aire. Y a partir de ahí, bueno, empezaron las hostilidades, digamos. A todo esto ya la flota inglesa ya venía, ya estaba en la zona de Malvinas, porque apenas Argentina recuperó las Malvinas, los ingleses alistaron la flota y ya partieron para el Atlántico Sur. Y nosotros seguíamos permaneciendo ahí ahí en Puerto Argentino, pero a partir de ahí también empezaron, como les decía, empezaron las hostilidades y empezó los bombardeos, fundamentalmente nocturnos. Claro, porque ya estaban las fragatas y las corbetas, los ingleses ya estaban ahí en la zona de Malvinas. Todavía ellos no habían desembarcado, eso va a pasar algunos días después. Pero ya estaban en la zona y empezaron los bombardeos, fundamentalmente los bombardeos nocturnos. Porque eso psicológicamente al enemigo le hace un daño terrible. Toda la noche eran bombardeo, bombardeaban posiciones, ¿no es cierto? Continuando, fundamentalmente de noche. Así que bueno, así fue transcurriendo esas primeras semanas ahí en Puerto Argentino. A todo esto ya empieza también a actuar la Fuerza Aérea y la aviación aeronaval de Argentina. Y fue creciendo el conflicto. El 2 de mayo ocurre lo del hundimiento del buque General Belgrano, el buque General Belgrano que estaba fuera de la zona de exclusión que habían impuesto los mismos ingleses, pero igual fue atacado por un submarino inglés, el Conqueror, que bueno, lo mandó al fondo del mar y ahí murieron 323 tripulantes del Belgrano. El Belgrano iba con 1093 tripulantes, de los cuales 323 murieron en el ataque. Siempre estaba la esperanza de que se podría haber llegado a un arreglo. Eso nunca llegó, un arreglo diplomático, pero eso nunca llegó. En algún momento había gestiones a través de la ONU, de la Organización de Estados Americanos y demás, pero nunca se pudo llegar a un arreglo y los ingleses, que ellos también tenían, esto después uno se entera prácticamente leyendo, ¿no? Ellos también tenían un problema, los ingleses, porque ellos querían achicar el presupuesto de lo que eran los buques, de todo lo que eran las fuerzas armadas de los buques de superficie. Y ahí había también una interna
El gobierno de Margaret Thatcher también no estaba pasando por su mejor momento. Y en cierta medida la guerra de Malvinas también a ellos le venía un poco como anillo al dedo, como para salvar un poco la situación. Y un poco lo que pasaba también aquí en Argentina. Como yo dije, en 3 días acá había cambiado todo, en 3 días de una manifestación contra el gobierno, el pueblo después, cuando se toma Malvinas, apoya al gobierno. Y cuando digo el pueblo, no solamente digo el pueblo de a pie, al común y corriente, aquel que fue con su familia a la Plaza de Mayo a festejar, sino también los que en ese momento eran los referentes políticos que apoyaron también la toma de Malvinas, los referentes sindicales. Si bien es cierto que era un gobierno militar que gobernaba y que los partidos políticos estaban proscriptos, pero los que eran los referentes de los partidos apoyaron, no sé si todos, pero apoyaron el accionar de lo que había hecho el gobierno con la toma de Malvinas. Y así fue transcurriendo, fueron transcurriendo los días. Nosotros permanecimos ahí, en Puerto Argentino. Todos los días había actividad para hacer, íbamos al puerto, como les decía, porque estaba el hecho de que siempre había que hacer estas descargas en el puerto. En una oportunidad nos tocó ir, anduvimos por la zona del aeropuerto eso fue el día siguiente, el ataque, el 2 de abril. Anduvimos por la zona del aeropuerto y bueno, ahí sí me tocó ver también cuando ya estaban enterrando a los primeros caídos, que habían justamente los que habían muerto por el ataque del 1 de mayo. Ahí, ya les digo, fue terrible, fue terrible esas bombas. Que ahí hubo muchos muertos, porque claro, el aeropuerto estaba en la periferia del aeropuerto, había muchos puestos, muchas trincheras, muchos puestos, y toda esa gente que estaba ahí, lamentablemente, en ese ataque, la mayoría murió. Y el aeropuerto quedó destruido, menos la pista de aterrizajes, el aeropuerto quedó totalmente destruido. Y la guerra siguió su curso. A todo esto nosotros también, un grupo del BIN-3, que estábamos ahí en Puerto Argentino, lo trasladan a la isla de Borbón. La isla de Borbón también está dentro de lo que es la isla de Soledad. Malvinas son dos grandes islas, además de todas las islitas, islotes. Y a una parte de mis compañeros del batallón, del BIN-3, lo mandan a la isla de Borbón. Y una parte nos quedamos ahí. Pero ya después, allá por el 25 de mayo, el 25 de mayo un pequeño acto, nos trasladan a la península de Camber. La península de Camber está frente a la bahía de Puerto Argentino. Mientras estuvimos ahí en Puerto Argentino, lo nuestro era lo que yo decía recién, hacer logística, digamos, ¿no es cierto? Íbamos por distintas posiciones, llevando municiones, llevando alimentos. Hacíamos guardia. Las guardias eran muy estresantes, muy estresantes. En una oportunidad, una noche que yo estaba haciendo guardia, en la parte de atrás de ese salón, la parte de atrás daba a lo que era la costanera de Puerto Argentino, ¿no? Y yo estaba haciendo guardia y en Puerto Argentino, en Malvinas, en otoño, a las 4 de la tarde ya prácticamente oscurece, prácticamente no se ve nada. Y más si hay neblina, menos que menos. Y como esa es una zona que la neblina está permanente, los días son generalmente nublados, la llovina también es normal. Y estaba haciendo guardia, que no se veía nada y uno siempre tenía miedo de los ataques comandos, ¿no? Porque es muy común que pueden infiltrarse los comandos. Y en un momento dado me pareció ver una sombra
o algo que se movió, no sé si dije alto, ni me acuerdo, pero yo sé que tiré un tiro, que aparentemente no era nadie, pero tiré un tiro. Y aquí les cuento una anécdota porque hace 4 años tuve la posibilidad de escuchar una charla que dio Nicolás Casanseu en Venado Tuerto, que vino con un piloto aeronaval, Owen Kripa, uno de los tantos pilotos héroes de la Fuerza Aeronaval, vino a dar una charla a Venado Tuerto. Yo, por casualidad, en esos días, estaba leyendo el libro de Casanseu, que se llama A Sangre y Fuego. Para aquellos que por ahí no saben, Nicolás Casanseu era el único periodista argentino acreditado en Malvinas durante la guerra. Era periodista de lo que en ese momento era ATC, Argentina Televisora Color, que después pasó a ser la televisión pública, que es el canal del Estado. Él y Alfredo Lamela, que era el camarógrafo, eran los dos acreditados en Malvinas por parte de Argentina, los dos periodistas. Entonces, después de la charla, después de la charla ahí en Venado, fuimos a cenar, porque no hicieron una cena ahí, la agrupación del combatiente ahí de Venado Tuerto, hubo una cena y tuve la suerte de estar sentado frente a Nicolás Casanseu. Y como en esos días yo estaba leyendo el libro, le comentó porque él en el libro comenta que ellos estaban parando en un hotel, el único hotel que en ese momento había en Puerto Argentino, estaba ahí en la costanera. Se llamaba, creo, yo lo voy a decir medio en criollo, el Upland Gus, algo así era, Upland Gus. No sé cómo se pronuncia en inglés, pero ese era el nombre. Y él cuenta de que de noche se sentían tiros, balas perdidas, ¿no es cierto? Porque claro, la tensión nerviosa hace que a veces uno tire, sin saber a quién la tira, como me pasó a mí. Y entonces, cuando estábamos ahí en la cena, le comenté, le digo, bueno, mira, uno de esos que hizo un disparo, una de esas noches que vos comentás ahí en el libro, fui yo. Simplemente yo le comentaba porque daba la casualidad que yo estaba leyendo en esos días el libro, ¿no? que él había escrito. Bueno, llegamos entonces al 25 de mayo, fiesta patria, y allá por el 26, creo que fue, al día después, nos trasladan a la península de Cambel, porque ya a todo esto los ingleses habían ganado la cabecera de playa, es decir, que habían desembarcado en el estrecho de San Carlos. Entonces, claro, cuando ellos desembarcaron, ahí la historia cambió. La historia de la guerra cambió. Ya Argentina la tenía complicada, pero así todo, gracias a los pilotos argentinos, que fueron grandes héroes realmente, tanto de la Fuerza Aérea como de la Fuerza Aeronaval, le venían infligiendo daños a los británicos. Pero claro, cuando ellos ganaron la cabecera de playa, que desembarcaron, que eso fue el 21 de mayo, ya la historia cambió, porque ellos iban a empezar el avance terrestre hacia Puerto Argentino. Entonces, por eso, a nosotros nos trasladan a la península de Camber, que como les decía, estaba frente a la bahía de Puerto Argentino, porque Puerto Argentino hay una bahía, ¿no es cierto? Y enfrente de la bahía está la península de Camber. Y ahí se nos empezó un poco, ya todo se iba complicando y ahí empezamos a vivir un poco la parte más dura, que nos tocó a vivir a los del BIN 3. Porque, claro, ya ahí hubo que cavar trincheras. Había una casa que nos resguardó uno o 2 días, los primeros días. Había una casa de piedra. Cerca de esa casa había 2 depósitos grandes de combustible, y era un peligro porque si alguna bomba llegaba a caer ahí, bueno, no la contamos porque eran dos hilos, digamos, pero eran depósitos de combustible. Bueno, los ingleses cuando ganan la cabecera de playa empiezan el avance hacia Puerto Argentino, es decir,
del este hacia el oeste. Se libran batallas muy duras ahí en Puerto Darwin, en Pradera del Ganso, batallas muy duras, batallas cuerpo a cuerpo, durísimas. Y ellos venían avanzando, ¿no es cierto? La resistencia argentina se hizo notar porque ha habido soldados que han realmente combatido no me quiero imaginar lo que debe ser combatir un cuerpo a cuerpo, no quiero tener ni idea. A nosotros nos tenían locos los bombardeos, los bombazos, era continuamente. Ya cuando estábamos en Puerto Argentino teníamos siempre la esperanza, era que era muy difícil que por ahí podía caer una bomba en el pueblo. Hubo un caso que sí, que pasó, pero nosotros ya estábamos en Canberra. Generalmente lo que ellos atacaban eran las posiciones argentinas, pero cuando cae una bomba que destruye una casa, que había Kelper, que fueron los Kelper, los únicos creo civiles Kelper que murieron en Puerto Argentino, que murieron por fuego propio, ¿no? Era porque ahí cerquita de esa casa había un radar. Claro, ellos le tiraron al radar y le dieron a la casa. Y ahí murió una familia integrantes de una familia de los Kelper. Los Kelper se le decía a los habitantes de Malvinas. Pero cuando nosotros fuimos a la península de Canberra, claro, se complicó mucho la cosa. Se complicó mucho, el bombardeo cada vez era más constante. Cuando uno siente el silbido de la bomba, porque la bomba cuando pasa hace un silbido. Cuando uno escucha ese silbido, dice, bueno, estamos a salvo porque está pasando. Pero claro, está pasando por acá. Pero a alguien le está haciendo daño. Y efectivamente, por ahí se sentía cuando el día era, digamos, esos días serenos, ¿sí? Se sentía, por ejemplo, cuando caía la bomba, se sentía gritar, por ejemplo, camilleros, eso significaba que había heridos. Y es porque la bomba había caído a lo mejor a 500 metros, 400 metros. Es decir, que uno se salvaba porque se salvaba. Porque así como cayó 300, 400 metros más allá, podría haber caído 300 metros más acá, y más acá estaba yo. Pero bueno, no sé por qué tuvimos la suerte. Algunos tuvimos suerte y la podemos hoy contar. Algunos no, lamentablemente no. Así que bueno, se fue poniendo cada vez más difícil. Ellos venían avanzando, venían ganando posiciones. El BIN 5, y esto lo quiero aclarar porque aquí en Firmat, bueno, no está esta noche acá, hay un excombatiente del BIN 5 y lo quiero aclarar porque el BIN 5 era el batallón que peleó hasta el final, uno de los batallones que luchó hasta el final en la guerra de Malvinas. Es más, creo que el BIN 5 es el único batallón que no se rindió. Es decir, como batallón, el BIN 5 es el único batallón que no se rindió. El BIN 5 estaba al comando del capitán Robacio, Carlos Robacio. Y hay un firmatense que fue integrante del BIN 5, que es Juan Carlos Manabela. El BIN 5 luchó. Una de las batallas fue la batalla de Monte Tumbledon, que fue terrible. Fue también una de las batallas más terribles de la guerra. El BIN 5 estaba muy preparado para la guerra, muy preparado. Por empezar, la base del BIN 5, como yo les comenté, era Río Grande. Es decir, ellos estaban preparados en el clima, estaban aclimatados, digamos, para la guerra en un terreno como es, Malvinas. Y también una preparación que nos superaba a nosotros, que también éramos de la infantería de Marina, pero nos superaban, no sé, 10-1, por lo menos. Porque la preparación que yo tenía
como soldados, era una preparación bastante básica, bastante básica. No estábamos preparados para ese tipo para ir a una guerra así, en la forma en que fuimos. No estábamos. No estábamos preparados ni en lo militar, ni tampoco psíquicamente. Bueno, psíquicamente creo que inclusive hasta los mismos que son oficiales o suboficiales, es decir, aquellos que son de carrera, por ahí no sé hasta qué punto también están preparados, porque la guerra es muy terrible, muy terrible. La guerra, lo que produce la guerra en el ser humano es algo espantoso. Pero nosotros los soldados menos, nadie nos prepara. Y es muy difícil que a uno lo pongan en un campo de batalla y tener que matar o morir. Es muy difícil. Pero el BIN 5, y hablo del BIN 5 porque, bueno, es un poco un batallón de infantería de marina, y como yo también estuve en la infantería de marina, por eso los quiero nombrar, y fundamentalmente por lo heroico que fueron. Y dentro del BIN 5 estuvo este muchacho, que ahora circunstancialmente está en San Luis, porque está alternando un poco entre Firmat y San Luis. Bueno, y ya los ingleses estaban en las puertas prácticamente de Puerto Argentino, y llegamos así a lo que fueron las 3 últimas noches, los 3 últimos días, perdón. 3, 4 últimos días, allá por el día 10, 11, 12 de abril, que fueron lo más terrible, para nosotros lo más terrible, porque ahí sí ya era muy constante el ataque. Ya no había lugar donde resguardarse, porque ya no había lugar seguro. Ya en la casa de piedra no podíamos estar, teníamos que estar alejados un poco de esos tanques de combustible por el peligro que eso significaba. No había mucho tiempo tampoco para hacer más pozos de trinchera o pozos de zorro, como se le decía. Así que esos días fueron terribles, porque fueron bombardeos constantes. Nosotros veíamos cómo se replegaban ya las tropas argentinas, cómo se venían replegando de la parte, digamos, del oeste hacia el este, hacia Puerto Argentino, ¿no? Claro, los ingleses, cuando ellos avanzaron desde San Carlos hacia Malvinas, fueron arrasando. No les fue fácil tampoco, pero de todas maneras no ganaban en superioridad, en preparación, en cantidad de soldados, en superioridad numérica. Y bueno, llegamos a esos 3 días y 3 noches que fueron realmente bravas, muy bravas. A todo esto estaba el factor climático, ya se ponía cada vez más frío, ya empezaban las nevadas. Cuando nosotros llegamos a Puerto Argentino, hacía frío, pero no había nieve, ahí ya empezaba a nevar. Así que realmente, si en Puerto Argentino, en el pueblo, hacer guardia ya era muy estresante, imagínense lo que es, ya cuando estábamos en la península, ahí en Camber, hacer guardia de noche, cuando se sabe que los comandos podían atacar en cualquier momento. Los comandos de ellos estaban muy bien preparados, por supuesto. El grupo comando, el famoso grupo comando SAS, el SAS, estaban muy bien preparados para los ataques. Así que esos 3 días fueron terribles. Recuerdo uno de esos días, porque justo había comenzado el Mundial de Fútbol en España, en esos días, y me acuerdo que había una radio y se escuchaba una transmisión acá de una radio argentina, porque en Malvinas era muy raro poder enganchar a las radios, fundamentalmente de noche. Por ahí se escuchaba Radio Rivadavia, por ahí se escuchaba Continental a veces, pero si no había que escuchar la radio uruguaya, Radio Carve, Radio Colonia, era una radio que se escuchaba. Pero me acuerdo de un día donde se mezclaba un poco el fútbol y la guerra, porque había un partido, no me acuerdo quiénes jugaban esa tarde, y una radio que tenía, no me acuerdo si era de un suboficial. Así que mientras
estaba el relato del partido, silbaban las bombas que pasaban, y como les decía, estaban bombardeando y haciendo los daños que hacen las bombas, ¿no es cierto? Y bueno, llegamos a la noche del 13 de junio. Fue una noche terrible también porque ya era un ataque constante, ya estaba prácticamente, los ingleses estaban ahí, ya prácticamente en las puertas ahí de Puerto Argentino. La noche prácticamente era una noche iluminada porque, claro, las bengalas, la cantidad de bengalas que se tiraban para iluminar. Y bueno, ya era inminente la caída, era inminente la caída porque ya se veía que eso ya no se sostenía más. Y llegamos al 14 de junio, 40 años exactos, en el día de hoy, donde llegó la rendición, ¿cierto? Los ingleses tomaron Puerto Argentino, tomaron Puerto Argentino, y ahí, bueno, se firma la rendición entre Mario Benjamín Menéndez, que era el gobernador de Malvinas, el gobernador que había puesto el gobierno, ¿no es cierto? Y el general Jeremy More, el general inglés, y ahí se firma la rendición, y a partir de ese momento se tiene que arriar la bandera argentina y vuelve a arriarse la bandera británica. Bueno, ahí terminó la guerra, nosotros caímos prisioneros. Esa primera noche, porque después, bueno, cuando termina la guerra, que nosotros nos agarra ahí en la península de Camber, nos trasladan, tuvimos que cruzar a Puerto Argentino, cruzamos en uno de los tantos barquitos que habían sido requisados a los ingleses. Así que volvimos a Puerto Argentino y esa noche volvimos al lugar donde nosotros habíamos estado cuando llegamos, ahí a Puerto Argentino, en ese salón que yo les comentaba. Y fue la verdad una noche que pudimos descansar en paz, porque desde el 1 de mayo, que había empezado la guerra, hasta la noche esa del 13 de junio, madrugada del 14, el bombardeo fue tan constante que era muy difícil, muy difícil descansar, muy difícil. Tanto para los que estaban en Puerto Argentino en su momento como los que estaban en las posiciones, era muy difícil el descanso. Así que bueno, esa noche del 13, lo único que se sentía que era constante eran los helicópteros que iban desde las posiciones hacia los buques hospitales. Argentina tenía 2 buques hospitales ahí, uno el Bahía Paraíso y el otro el Almirante Iriza. Y así que fue constante, desde que terminó la guerra, durante la noche y durante el día, ya el día 15, era constante el traslado de heridos hacia los buques, a los 2 buques hospitales que estaban ahí en la entrada de la bahía de Puerto Argentino. Y nosotros a todo esto pasamos esa noche ahí en Puerto Argentino, y el día después tuvimos que marchar caminando 5 kilómetros más o menos, como les decía, hacia el aeropuerto, a lo que había quedado del aeropuerto. El aeropuerto estaba todo destruido, menos la pista de aterrizaje, que como les dije antes, nunca fue destruida, nunca. Inclusive hasta el mismo día 13, el día anterior a la rendición, había aterrizado un avión Hércules argentino, ahí en la pista. Aviones que volaban a ras del agua para no ser captados por los radares. Egoísmo de los pilotos, ¿no es cierto? Pero la pista nunca fue dañada, nunca. Pero el aeropuerto no había quedado nada, había volado lo que era la torre, lo que era todas las inmediaciones del aeropuerto. Esas 4 bombas que yo les comentaba,
que tiraron en el primero de mayo. Cuando nosotros llegamos al aeropuerto, que el aeropuerto se transformó un poco en el campo de concentración, digámoslo así, ¿no? Así que tuvimos que resguardarnos ahí, tuvimos que improvisar unos resguardos porque no había quedado nada. Y ahí pudimos ver los cráteres que hizo esas bombas, ese primer ataque de aquel 1 de mayo. Para que tengan una idea, los cráteres o los pozos eran de más o menos 15 metros de diámetro, por así decirlo, por, no sé, 5 o 6 metros de profundidad. Así, terrible. Imagínense lo que destruye eso. Es algo terrible. Y bueno, estuvimos prisioneros ahí, bien el trato con los ingleses. La verdad que no. Ahí yo tuve la posibilidad de ver algo que cuesta un poco tener que decirlo, pero aquí hubo, con la guerra de Malvinas hubo por ahí dos enemigos. Primero el inglés, por supuesto, pero después ahí también hubo un enemigo interno. Yo ahí estando prisionero, vi como, por ejemplo, oficiales o suboficiales del ejército nuestro, que también estaban prisioneros, castigaban a los soldados argentinos. Eran del ejército, no era ni de la Armada, ni... Bueno, la Fuerza Aérea tenía muy poca tropa, porque la Fuerza Aérea generalmente eran o pilotos o mecánicos, eran ya generalmente gente de carrera. Así que la tropa de la Fuerza Aérea era muy limitada, pero la mayor parte eran soldados del ejército y de la Armada, como en el caso nuestro. Y yo he visto ahí como suboficiales y oficiales del ejército castigaban haciendo de hacer salto rana, ¿no es cierto?, esas cosas, a los soldados argentinos. Cosa que es aberrante. Por eso que ahí ya había otro enemigo. Ya no era el inglés el enemigo, sino el enemigo estaba en la propia fuerza, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí estuvimos, prisioneros, hasta el 18 a la tarde, y tuvimos suerte, que bueno, por las gestiones de un teniente de fragata médico, que era de la Armada, el teniente Heredia, pudimos, nos pueden evacuar, digamos, así que nos pueden evacuar en el Bahía Paraíso, en el buque hospital Bahía Paraíso. Así que el día 18 de junio, con un helicóptero nos llevan desde el aeropuerto al buque Bahía Paraíso, que estaba en la entrada de la bahía. Pero muchos los oficiales, los que eran oficiales y creo que oficiales, lo retuvieron los ingleses. Y el grupo del 23 que estaba en la isla de Borbón, como yo les comentaba, que ellos habían ido, un grupo había ido a la isla de Borbón, ellos tuvieron mucho más tiempo prisioneros. Ellos no llegaron también a combatir, pero también tuvieron ataques, pero no llegaron a combatir. Pero ellos tuvieron mucho más tiempo prisioneros, porque nosotros volvimos al continente el día 20 de junio, y mis compañeros que estuvieron en la isla de Borbón llegaron 15 días después. Ellos tuvieron como prisioneros otra experiencia, porque ellos tuvieron la posibilidad de estar más con los ingleses. Inclusive tuvieron la posibilidad de platicar más, inclusive se intercambiaron cosas con los soldados ingleses. Pero un trato bárbaro. Pero ellos volvieron más o menos, creo que 10 o 15 días después.
Y nosotros, como estábamos prisioneros ahí en Puerto Argentino y teníamos los dos buques, tanto el Bahía Paraíso como el Iriza, pudimos volver antes. Así que el 20 de junio, domingo 20 de junio, desembarcamos en el continente, acá en Puerto Quilla, pequeño puerto que está ubicado ahí cerquita de Río Gallegos. Vamos ahí al cuartel de Río Gallegos y a la noche, al atardecer, en un vuelo, en un Fokker de la Armada, volamos a Buenos Aires, a Ezeiza, y a la noche llegamos a La Plata. Nos habíamos ido de La Plata el 10 de abril y volvimos el 20 de junio a la noche. Bueno, así más o menos fue todo mi derrotero en lo que fue la guerra en Malvinas. Estuvimos una semana ahí encuartelado, revisación médica, hubo que pasar ahí también por ¿cómo es que se le llama? Una entrevista que nos hicieron, entrevista interna, ¿no? Revisación médica y a la semana yo vuelvo a mi casa. Yo había estado por última vez el 3 de abril, ese sábado, cuando vine. Nunca había tenido contacto con mis padres, sí le había escrito una carta desde Malvinas, que en realidad se la escribí a un amigo para que se lo diera. En aquel tiempo, olvídense, no había celular, no había nada, así que no nos podíamos comunicar, era imposible la comunicación. Yo escribí un par de cartas, una de ellas para este amigo, y había hecho un par de cartas. Estando en Río Grande pude mandar, todavía antes de ir a Malvinas, pude mandar una postal a mis padres. Pero no, desde que empezó la guerra, después nunca, ya que el único contacto era ese. Así que volví a la semana, de haber vuelto a La Plata, a la semana sí, volví. Mi padre sí había estado, porque uno de mis patrones, que está acá presente, lo llevó a mi papá a La Plata, así que yo me había encontrado con él. Pero mi mamá los vi recién a la semana que cuando volví, a la semana de haber estado de haber vuelto de la guerra. Y así fue, así pasó. Después yo seguí porque no nos dieron la baja enseguida, nos dieron sí licencia y demás, pero el primero de octubre del 82, a un año exacto de que yo me había incorporado, nos dieron la baja de la Armada. Así que ahí cerramos el capítulo de Malvinas, que en cierta medida no se cierra, porque justamente han pasado 40 años. 40 años son 14.600 días que pasaron. Y en cierta medida, todos los años, cuando llega, todos los días uno recuerda Malvinas. Los que estuvimos en Malvinas lo recordamos todos los días. Pero todos los años, cuando llega el 2 de abril, cuando llegan estas fechas, recordamos Malvinas y bueno, un poco lo que dije antes. Lo que estamos haciendo esta noche acá, en cierta medida, es malvinizar. En cierta medida es malvinizar. Muchos tuvimos la suerte de volver bien. 649 soldados nos volvieron. 323 fueron los muertos del crucero General Belgrano, el resto fueron muertos en Malvinas. Hubo muertos también en Georgia, porque después, en Georgia también, pero lo de Georgia fue mucho menor porque había menos soldados. Después de la guerra empezó la posguerra, que no es fácil, para muchos no fue fácil.
Para muchos no fue fácil. Muchos suicidios, que no solamente eso pasó acá, porque también ese mismo problema lo tienen los ingleses. El mismo problema que tuvimos nosotros acá con los suicidios de la posguerra, también lo tuvieron los ingleses. Hay un excombatiente de Venado Tuerto que estuvo en Inglaterra por un intercambio que hizo con un excombatiente inglés, estuvo en Inglaterra y desde ya lo trataron, pero con honores, en Inglaterra, porque si algo hay que destacar, uno puede estar en contra de los ingleses en varias cosas, que son imperialistas, que son esto, que son aquello, pero si algo hay que destacar es la caballeriosidad inglesa y del soldado inglés. En ese sentido, inclusive esto lo ha contado y varias veces, yo he escuchado muchas notas a un general, al teniente general Balsa, que cuando habla del soldado inglés, habla pero con mayúscula. Después podemos estar en desacuerdo en un montón de cosas. Nadie duda que las Malvinas son argentinas, pero en ese sentido el inglés como soldado es un caballero, podríamos decir. Desde el momento que una guerra, no se puede decir que la guerra es limpia. No existe ni la guerra sucia ni la guerra limpia. La guerra es la guerra. Y la guerra lo que hace es justamente destruir. No hay otro adjetivo. Pero dentro de todo, en la guerra de Malvinas se respetó en cierta medida lo que establece la Convención de Ginebra. Porque hay un reglamento para la guerra que desde ya que no se cumple a rajatabla. Inclusive en Malvinas también se han tirado bombas prohibidas, las famosas bombas beluga, que son bombas que explotan haciendo como si fueran racimos, ¿no es cierto? Eso están prohibidas por la Convención de Ginebra, pero sin embargo se han tirado. Y un poco lo que está pasando hoy en día, en el siglo XXI, lo que está pasando en la guerra actual, lo que está pasando en Ucrania, por ejemplo, donde se están usando armamentos que ya que por ahí están prohibidos y se usan, ¿no es cierto? Pero bueno, así fue un poco mi experiencia en Malvinas, y así llegamos a 40 años. Todos los días uno se va enterando de nuevas historias, van apareciendo más voces, como te decía al principio de esta charla, van apareciendo más voces, más gente que se anima a hablar. Yo entiendo a aquellos que a veces no quieren hablar de Malvinas, porque si han vivido, algunos soldados han tenido que vivir realmente cosas muy feas, pero muy feas. Cuando cae una bomba en una trinchera y mata gente, y uno está ahí, y por ahí uno está el que tiene la suerte de salvarse, pero tiene compañeros muertos al lado, debe ser muy, muy difícil, muy difícil. Y no creo que se tenga muchas ganas de hablar de este tema. Por eso a veces hay que entender cuando alguien no quiere hablar. Pero bueno, también estamos los que por ahí podemos aportar algo y podemos seguir un poco manteniendo vivo la llama de Malvinas, ¿no es cierto? Y vuelvo a reiterar, y por todos aquellos que no tienen voz ni voz, que son los que lamentablemente no murieron, que son los que están enterrados en el cementerio de Puerto Darwin en Malvinas. Así que eso fue un poco todo lo que fue mi experiencia, ¿no es cierto?